Ya estamos en el módulo 2 de 3 de este minicurso de comprensión lectora para que puedas entender mucho mejor lo que estudias, sea que estés estudiando en la universidad y quieras aprobar tus materias y aprender, o que te guste estudiar porque disfrutas de aprender. Este minicurso te sirve para que logres memorizar muchísimo mejor el contenido de estudio a partir de darle un significado, un sentido a eso que estás leyendo, a esa información que estás consumiendo y que pase a ser conocimiento, que al final es lo que queremos. Queremos aprender lo que estudiamos para que sea conocimiento que nos ayuda al momento de ejercer como profesionales. ¿Qué vimos en el módulo 1? En el módulo 1 vimos qué es la comprensión lectora, qué requisitos hacen falta para que podamos comprender, y también compartí al final de la clase una herramienta que es la técnica del glosario. En este módulo 2 te voy a enseñar a diferenciar las ideas principales de las secundarias y te voy a dar los pasos para poder hacer un primer descarte de la información. ¿A qué me refiero? A que puedas decir, me quedo con esto porque es lo que sirve para aprobar una materia y para aprender, y descarto toda esta información que está de relleno. Muchas veces me preguntan por diferentes redes sociales cómo distinguir las ideas principales de las secundarias, y la verdad es que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque las ideas principales no pueden faltar. Sin la idea más importante, el texto pierde completamente el sentido. Lo lees y no entendés nada. En cambio, las ideas secundarias son aquellas que pueden faltar porque agregan información, pero no dejan el texto sin sentido si no están. A veces son una aclaración de las ideas principales, a veces son otra forma de decir la idea más importante, o son ejemplos que hay en un texto, las ideas secundarias. Te doy un ejemplo. Lo enmarcamos en el caso si estuviéramos analizando las causas por las que los estudiantes dejan la universidad, que es algo que yo sigo estudiando mucho porque me toca estar actualizada por lo que estudié y por lo que hago sobre estos temas. Lo vamos a enmarcar en que lo que nos importa saber es por qué los estudiantes dejan la universidad. Y tenemos la idea principal y la secundaria. La principal es, las causas de deserción universitaria son principalmente la falta de organización, la falta de conocimiento de técnicas de estudio y la desmotivación. ¿Cuál es la idea secundaria? En 2022, solo un 36% de argentinos completaron la universidad. Te puedes preguntar, ¿y por qué secundario? Porque a mí lo que me interesa saber son las causas. ¿A fin de qué? Podría ser, en este caso, por mi trabajo, pero puede ser para también aprobar un examen, en tu caso, porque no te sirve memorizar todo con todo el detalle del mundo si no te lo van a preguntar, ni si tiene que ver realmente con lo que el docente quiere que aprendas de esa materia o que te hace falta para tu carrera profesional. Puede ser que te guste mucho estudiar e investigar sobre otras cosas y está perfecto. Ahora, al fin práctico de descartar información, te tenés que quedar con lo que es importante para aprobar el examen. Es así. Obviamente que hay que aprender y aprobar, pero no nos vamos a ir por las ramas buscando investigaciones e información extra. En el caso de que te guste mucho hacerlo, lo entiendo, pero no ocupes tu tiempo de estudio para hacer eso. Sepárate un día en la semana, un horario específico para buscar más información sobre temas de interés. Ahora, volviendo al ejemplo de idea principal y de idea secundaria,
como lo que queremos saber es por qué los estudiantes dejan la universidad, la idea principal son las causas de deserción, no el porcentaje. Y así se aplica a cada caso en cada materia dependiendo el tema. ¿Cómo identificar entonces las ideas principales? Un ejercicio que es útil es leer hasta 2 veces máximo el mismo párrafo sacando mentalmente la información. Esto es las primeras veces que estás practicando identificar mejor las ideas principales. La primera vez lees sin hacer nada, la segunda vez lees y sacás mentalmente alguna parte, lo podés decir en voz alta incluso para darte cuenta de si tiene o no sentido, y lo haces otra vez más, máximo. La idea es que con el paso de la práctica, con la práctica, mejor dicho, ya con la segunda lectura te des cuenta cuáles son las ideas más importantes y así podés entender lo que tenés que resaltar sacando información del texto, porque recordá que las ideas secundarias son las que no cambia nada al sentido del texto, si están o no están. En cambio, las ideas más importantes hacen falta para que el texto tenga sentido. Entonces, si fueran pasos, paso 1, leer sin resaltar. Paso 2, lee sacando alguna parte mentalmente. Este paso lo podés repetir hasta 2 veces. Y paso 3, resaltás la información, las ideas más importantes. Si antes de resaltar hay conceptos que no entendés o no sabes lo que significan, aplicá la técnica del glosario que vimos en la clase 1 de este mini curso. De lo contrario, te va a costar. Entonces, para evitar que te cueste, si hay conceptos que no entendés antes del paso 3, que es el resaltado, aplica la técnica del glosario. Entonces, primero leemos sin hacer nada, la segunda vez leemos y mentalmente sacamos las partes para identificar cuáles son las ideas que dan sentido al texto. Esas son las ideas que después vamos a resaltar, podemos hacerlo hasta 2 veces, este paso, y paso 3, resaltamos. En el medio, si hace falta, aplicamos el glosario. ¿Cómo sabemos qué información pasar en limpio? Las ideas secundarias no se transcriben ni tampoco se resaltan. Sé que podés ver por ahí en internet o alguien te puede llegar a decir que resaltes las ideas principales con un color y las secundarias con otro color. Para mí, en lo personal, es un gasto innecesario de resaltador y que al final no te suma, entonces lo que sí te suma es resaltar las ideas más importantes, eso no dejes de hacerlo porque si no resaltás las ideas más importantes y pensás que te vas a acordar, eso no es la realidad, no es lo que pasa, porque en la realidad tenemos más de una materia o más de un libro que estudiar y no nos podemos acordar de cada uno mientras le prestamos atención también a otras áreas de nuestra vida, que era lo que consideramos importante la primera vez que lo leímos. Entonces lo mejor es resaltar. Y de paso nos ayuda a focalizar la atención y ya ir memorizando la información, aunque no alcanza solamente esto para memorizar. Lo quiero aclarar para que no se entienda que dije en la clase que con esto ya memorizaste. No. En este curso yo no estoy dando técnicas para memorizar ni técnicas para transcribir, como pueden ser el resumen, la síntesis, el esquema. Lo que te estoy enseñando es a identificar las ideas más importantes que puedas entender el texto, para después descartar la información con un resumen, con una síntesis, con un esquema, que eso lo enseño en el curso de técnicas de estudio, ¿ok? Entonces, independientemente de que uses la técnica de estudio que quieras, resumen, síntesis, esquema, se resaltan y transcriben las ideas más importantes. Lo que va en el resumen, en la síntesis, en el esquema, en la técnica que elijas, son las ideas más importantes, las que te estoy enseñando ahora a identificar y a marcar y entender. Para cerrar ya con esta segunda clase, entonces, ¿qué paso seguir para comprender? En orden. Leer el texto una vez sin resaltar nada. Segundo, leer por segunda vez y resaltar las ideas más importantes. Estas ideas más importantes, puedes hacer el ejercicio de
sacar partes para ver qué es lo que tiene sentido y qué no, como te dije anteriormente. Después vas a anotar en el margen de la hoja el concepto que engloba el párrafo, aplicás el glosario si hace falta y aplicás una técnica para descartar información. Técnicas para descartar información, las que nombré anteriormente. El resumen, síntesis, esquema, etc. ¿Sí? Pero primero leemos y ahí no marcamos nada. ¿Por qué no marcamos nada? Porque no sabemos qué es lo más importante. Después leemos, sacamos y agregamos ideas mentalmente o en voz alta para ver qué es lo que le da sentido al párrafo y resaltamos esas ideas que le dan sentido al texto, que son las más importantes. Después, anotamos al margen de la hoja, en el párrafo, el concepto del que trata el párrafo. Si hace falta, aplicamos la técnica del glosario buscando el significado de los conceptos en el diccionario y cuando cerramos con esto, aplicamos una técnica para descartar información, como puede ser un resumen, un esquema, una síntesis, que son las 3 que vengo repitiendo, pero hay más que las enseño en el curso de técnicas de estudio. Así que hasta acá entonces llegamos por hoy en esta segunda clase. Nos vemos para la tercera. Espero que hayas tomado apuntes, que apliques. Recordá que lo más importante es aplicar, que te esté sirviendo un montón y te deseo éxitos en tu estudio.